Muy jóvenes, vamos a iniciar con la clase de esta semana. Les recuerdo última vez su cámara, por favor, si fueran tan amables. Vamos a iniciar entonces con esta semana, ¿verdad? Recuerden que la semana pasada pues empezamos a ver, o a repasar, mejor dicho, la notación científica, ¿verdad? Vimos qué era la notación científica, cómo se escribía, vimos cómo convertir de notación científica a notación normal y de notación normal a notación científica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues vamos a continuar con la línea de la notación científica, solo que vamos a ver operaciones con notación científica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si tuviéramos, solo vamos a aceptar una persona más. Vamos a iniciar con la multiplicación. En este caso, tenemos que multiplicar 2.1 por 10 a la 3 por 4 por 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, vamos a separar los números enteros, por decirlo así, o decimales, y las potencias de base 10. De esta manera. Los que no tienen exponente con los que no tienen exponente, y las potencias con las potencias, ¿verdad? Multiplicamos eso, está muy sencillo. 2.1 por 4, ¿cuánto será? A ver, repito ahí. 2.1. 8.4. 8.4, ¿verdad? Bien. Y con las potencias, ¿qué vamos a hacer? Por, ¿verdad? 10. Y vamos a sumar los exponentes. En este caso, 3 más 6. Entonces, el resultado final es 8.4 por 10 a la 9. Copiamos la base, que es 10, y sumamos los exponentes, ¿no? Entonces nos queda 8.4 por 10 a la 9. ¿Alguna duda? María, mejor volver a No. poner otro ejercicio, por favor. Sencillo, ¿verdad? Bueno, veamos acá. Lo mismo, ¿verdad? Separamos 2 por 2 y 10 a la 5 por 10 a la 7. 2 por 2 pues es 4, ¿verdad? Fácil. Copiamos la base, que es 10, y sumamos los exponentes. 5 más 7. En este caso, el resultado final, 10 a la 12. ¿Sí? Ay, entonces está fácil. ¿Sí? Multiplicamos los números y las potencias, copiamos la base y restamos los exponentes. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sencillo, ¿verdad? Fácil. Bueno, veamos ahora cuando nos lo plantean como un problema, que nos va a ayudar a leerlo Angélica. Solo a leerlo. Una planta desalinizadora de agua puede producir 2.48 por 10 a la 6 litros de agua en un día. ¿Cuántos litros puede producir en 4 días? Escribir su respuesta de notación científica. Gracias, Angélica. Bueno, entonces dice que una planta en un solo día puede producir 2.48 por 10 a la 6 litros de agua. Pero nos preguntan que si en lugar de ser un día, pues cuánto produciría en 4 días. ¿Qué tengo que hacer entonces para averiguar cuánto produce en 4 días? A ver. ¿Qué debo de hacer? A ver. Nadie. Bueno, debo de multiplicar entonces
la cantidad que produce en un solo día por el número de días, ¿verdad? Que en este caso es 4 días, porque así sé en total cuántos litros produjo, ¿verdad? Bueno, el 4 no tiene notación científica, entonces nos va a quedar 2.48 por 4 por 10 a la 6. Y el 10 a la 6 pues se queda solo, ¿verdad? Porque el 4 no tiene notación científica, ¿verdad? Entonces 2.48 por 4. Llevamos 3, 19, llevamos 1, 8 y 1, 9. 9.92 por 10 a la 6. Únicamente el que tiene, lo copiamos, ¿verdad? Y eso sería Profe, litros. ¿Qué mandan? entonces una pregunta. Ajá. Entonces, el numerito que está, el que acaba de quitar, ese lo debemos de sumar si hay otro aquí. Sí. Y esa va a ser la respuesta del Pero, número que nos va a dar acá, ¿verdad? ajá. Si hubiera sido 4 por 10 a la 2, por ejemplo, pues aquí hubiera habido un 10 a la 2 y lo sumamos, ¿verdad? Entonces ya queda 8. Sí. Entonces ya me quedó claro. Bien. Bueno, ¿alguien más? Veamos otra situación. Que esta nos va a ayudar a leerlo. Dani Estaques. La luz viaja 1.8 por 10 a la sexta kilómetros en minuto. ¿Cuán lejos viaja en 6 minutos? Escribe su respuesta en notación científica. Bien, gracias. Bueno, entonces nos dicen cuánto viaja en un minuto. 1.8 por 10 a la 7 kilómetros en un minuto, ¿verdad? La luz. Entonces imagínense 1.8 por 10 a la 7, básicamente estaríamos hablando de 18 millones, ¿verdad? 18 millones de kilómetros en un minuto, ¿verdad? Bueno, pero nosotros nos preguntan qué tan lejos llegaría en 6 minutos. Entonces tengo que multiplicar lo que lo que recorre en un solo minuto, multiplicado por el número de minutos, ¿verdad? Entonces nos quedaría 1.8 por 6 y el 10 a la 7 pues nos quedaría solito, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto es 1.8 por 6? Veamos. 48, vamos 4. 10.8. 10.8 por 10 a la 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo hay un número que tiene notación científica, el otro no. ¿Sí? Entonces veamos. Ahora tenemos un pequeño detalle. Nos damos cuenta, recuerden que cuando vimos la notación científica la semana pasada, vimos que se escribía A por 10 a la N. Y este A era un número comprendido entre 1 y 9. ¿Sí? Y este es 10.8. Entonces, quiere decir que no es el correcto, ¿verdad? Entonces tenemos que convertirlo en notación científica válido, ¿verdad? Para eso debemos de correr el punto decimal. ¿Sí? ¿Para dónde lo vamos a correr en este caso? Hacia la izquierda. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que tengamos notación científica verdadera. Entonces nos va a quedar 1.08 por 10 a la ¿cuánto? Veamos. ¿Cuánto dicen ustedes? Corrimos el punto decimal un espacio hacia la izquierda. Entonces, ¿será que el exponente va a aumentar o va a disminuir?
A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, alguien que participe. No se Yo pueden digo quedar que va a quietos. aumentar. Bien. Esteban dice que va a aumentar. Yo Aumentar. digo que va a aumentar. ¿Para qué va a aumentar? ¿Qué dicen los demás? Sí, pero va a aumentar. Muy bien, perdonen. Tenía problemas aquí. Bueno, entonces, la mayoría dice que va a aumentar. Hagamos el análisis. Veamos. Si convertimos esto en notación científica, a notación normal, nos quedaría 10 y agrego 5 ceros, ¿verdad? 5 ceros. Entonces, el mismo número tengo que expresar acá, ¿verdad? Porque estamos hablando del mismo número, ¿sí? Entonces, en total yo tengo 2, 4, 6, 7 ceros, ¿verdad? Entonces, de esos 7 yo ya tenía 1, pero ahora ya tengo 2, ¿sí? Entonces, coloco el número, los mismos ceros, ¿verdad? Entonces, como ya tenía 2, ¿cuántos agregué? ¿Cuántos agregué? 3. No, tenía estos 2, ¿sí? Y en total tengo que tener 7. ¿Cuántos agregué? 5. 5, ¿verdad? Y en el anterior tenía 1 y agregué 6, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el exponente? ¿Será que aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? Entonces nos quedaría a las 6. Entonces, en conclusión, siempre que corramos el punto decimal hacia la izquierda, disminuye. Y si lo corremos hacia la derecha, aumenta, ¿verdad? Es como la recta numérica. Recuerden que a la derecha están los positivos, los números van aumentando, y a la izquierda están los negativos, van disminuyendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como lo corrimos hacia la izquierda, va disminuyendo, ¿verdad? Esto solo es necesario cuando el número que nos queda aquí sea mayor a 9, ¿verdad? En el caso anterior no fue necesario hacer esto porque nos quedó 9.92 por 10 a la algo, ¿verdad? Entonces, solo cuando sea necesario se hace este último paso. Bueno, veamos entonces. Ahora con la división. Siempre notación científica, ¿verdad? Pues en la división separamos, al igual que en el anterior, los números enteros, 8 dividido 2, y las potencias, 10 a la 9 dividido 10 a la 2. 8 dividido 2, pues obviamente es 4, muy sencillo, por 10. Y vean, en la multiplicación copiamos la base y sumamos los exponentes. En la división, como es la operación inversa a la multiplicación, vamos a copiar la base y vamos a restar los exponentes. Entonces, 9 menos 2. ¿Sí? Entonces, 4 por 10 a la 7 sería el resultado final.
Entonces, multiplicación, sumo los exponentes, división, resto los exponentes. ¿No? ¿Dudas de división? ¿Dudas con la división, jóvenes? No, pero No, profe. No, profe. Bien. Pero si puede dar otra explicación para realimentar. Sí, ahorita otro ejemplo. Bueno, veamos otro ejemplo. Siempre división. Igual forma separamos, ¿verdad? Debemos de separar 5 dividido 2 y las potencias también, ¿verdad? 8, 10 a la 8 dividido 10 a la 5. Divido los enteros, en este caso 5 dividido 2, caben 2, coloco un punto, 5, 10, 0, ¿verdad? 2.5 por 10, copio la base que es 10, ¿verdad? Notación científica, siempre la base va a ser 10. Y resto los exponentes, 8 menos 5. Entonces nos va a quedar 2.5 por 10 a la 3. Ese sería nuestro resultado final. 2.5 por 10 a la 3. Entonces, multiplicación, sumo los exponentes, división, se resta. ¿Verdad? Bueno, no sé si hay alguna duda con eso. no, profe. ¿No? Bueno. Continuamos entonces. Ya dejamos por un lado la multiplicación y división y vamos a pasar a la suma y resta. En la suma y resta hay dos casos. Primero, la primera situación que se nos puede presentar es como ahorita, cuando tienen el mismo exponente. Y el otro caso va a ser cuando tengan el diferente exponente. En la multiplicación y la división no importa si tienen el mismo o no. ¿Por qué? Porque los exponentes se suman y en la división se restan. Entonces no importa si son iguales o no. Ahora en la suma y resta sí va a importar. Entonces ahorita que son iguales, muy sencillo. Vamos a operar los números enteros estos, ¿verdad? 8.3 menos 7.8 por 10. Y la potencia de base 10 únicamente la vamos a copiar. Es decir, que no se van a ni a sumar los exponentes ni a restar, sino que únicamente se copia, ¿verdad? Bueno. Entonces realizamos esta operación con decimales. Recuerden que para restar decimales el punto debe estar alineado, ¿verdad? Como no se puede, prestamos 5, ¿verdad? Este quedó en valor de menos 7 es 0. 0.5 por 10 a la 4. Entonces repito, el 10 a la 4 solo se copia. No se debe de ni sumar, ni restar, ni nada por el estilo los exponentes. Solo se copia, ¿verdad? Por 10 a la 4. ¿Y será que este 0.5 cumple con las condiciones? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. No, ¿verdad? Muy bien, Esteban. ¿Por qué? Porque tiene que ser un número entre 1 y 9. ¿Sí? Entonces quiere decir que lo debemos de correr
el punto decimal hacia acá para que nos quede 5 por 10 a la cuánto, ¿Será que a la 3 o a la 5? ¿Qué dicen ustedes? Como se corrió un espacio, ¿verdad? Entonces, el exponente tiene que cambiar. ¿A la 3 o a la 5? ¿Qué dice Dani? ¿A la 3 o a la 5? Como se corrió un espacio, el exponente debe cambiar. Yo digo que a la 3. A la 3 dice Angélica. ¿Quién apoya a Angélica? Yo digo que a las 5 porque el número aumentó. ¿Mm? Bueno, en este caso, Angélica tiene razón, es 10 a la 3, ¿verdad? Porque va hacia acá. Y este 0 fue el que disminuyó, ¿verdad? Bueno, eso solo es necesario cuando nos queda esto, ¿no? Bueno, hagamos otro ejemplo. Igual una resta, 3.27 menos 2.64 por 10 a la 8. Lo primero que debemos de fijarnos cuando suma y resta, lo que debemos de verificar es que sean iguales el exponente. Tenemos 8. Profe, ya arreglé mi cámara. Muy bien, Esteban, gracias. Bueno, pues como son iguales, vamos a operar 3.27 por menos 2.64 y solo copiamos el por 10 a la 8. Solo se copia. Si no se suma ni se resta ni nada. Solo se copia. Bueno, ¿cuánto es 3.27 menos 2.64? Alguien que lo haga ahí sin calculadora, ¿verdad? 0.63. 0.63. Correcto, ¿verdad? Por 10 a la 8. Nuevamente no cumple con las condiciones. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Correr el punto hacia acá. ¿Cuándo se hace eso? Cuando no cumple las condiciones. Entonces dijimos que cuando se corría hacia ahí, ¿verdad? Igual que en el anterior. Entonces cuando tienen el mismo exponente es más fácil. ¿Por qué? Porque se operan los números y la potencia de 10 solo se copia, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Profe, ¿y por qué está en vez de un 8 es un 7? Ah, porque corrimos el punto decimal. Como nos había quedado 0.63, pero como este no cumple las condiciones, tiene que ser un número entre 1 y 9. Y este es 0, ¿verdad? Entonces lo corrimos para que en lugar de 0.63 nos quedara 6.3. Entonces el exponente cambia también. Bueno, gracias, profe. Ajá. Esto es cuando tienen igual exponente. Ahora veamos cuando tienen diferente exponente. ¿Sí? Bueno. Cuando tienen diferente exponente, por ejemplo en este caso, tenemos una suma 9.67 por 10 a la 10 más 1.5 por 10 a la 7. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Convertir uno de los números para que quede con el mismo exponente que el otro, ¿verdad? ¿Cuál vamos a convertir? Siempre vamos a convertir el del exponente más grande para que sea más pequeño, así como en el ejemplo anterior. Entonces, 9.67 por 10 a la 10. ¿Cuántas veces tengo que correr el punto decimal
para que quede igual a 7. A ver. ¿Cuántas veces tengo que correr? 3. 3, ¿verdad? 3, correcto. Entonces lo corro 1, 2 y 3. Como no alcanza, tengo que colocar un 0. ¿Verdad? Por 10 a la 7. Y ahora ya tienen la misma notación científica o el mismo exponente. Entonces lo sumo con 1.5. Entonces nos va a quedar 9671.5 por 10 a la 7. Pero como obviamente este número es muy grande, solo puede ser entre 1 y 9. Entonces debo de correr nuevamente el punto decimal. 1, 2, 3. Lo regreso, por decirlo así. Entonces me va a quedar 9 por 10 a la 10. ¿No? De esta manera para que poderlos operar. Entonces cuando tienen exponente diferente, la situación pues no se complica, pero sí es diferente, lleva un poco más de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que convertirlos a la misma notación. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Hagamos un último ejemplo. Si se corta, deben de volver a ingresar, por favor. Quedan todavía 6 minutos. Bueno, tenemos esta acá. Ahora una resta. Entonces tenemos que convertir antes porque no tienen el mismo exponente. Tiene 8 y tiene 6. Entonces, el 2.435 por 10 a la 1. Tenemos que convertirlo a un número por 10 a la 6. Entonces, como es 8 y es 6, lo voy a correr 2 veces. 1 y 2. Entonces ya me queda 243.5 por 10 a la 6. Y ahora como ya tienen la misma notación científica, lo puedo restar. 1.7. Presto, ¿verdad? Porque no se puede. 8. Este queda en valor de 2 menos 1. 241.8. Pero como es muy grande, solo puede ser entre 1 y 9. Lo vuelvo a correr 2 espacios. Lo regreso, por decirlo así. Me va a quedar 2.418. Como lo corrí 2 veces, por 10 a la 8. ¿No? De esta manera. No sé si... Esto es cuando tienes exponente diferente. ¿Alguna duda? Pregunten. ¿O todo claro? Sencillamente, Fácil, ¿verdad? Es puro repaso. Posiblemente alguien ya pasó estos temas en Alex, entonces se le hace más fácil, ¿verdad? Bueno, ¿tienen su cuaderno por ahí a la mano, jóvenes? Si no, pues jálenlo. O una hoja. Y vamos a resolver este ejercicio. Dice, resuelvan su cuaderno. Hay multiplicación, hay división, hay suma con igual exponente, con diferente exponente, y hay un problema de multiplicación, ¿verdad? Bueno, trabajando, vamos a ver son 5, 2 minutos por cada uno, 10 minutos, ¿verdad?
Deben de volver a ingresar, por favor, si se corta. Y encender su cámara porque necesito ver que sí lo estén haciendo, por favor. Por favor, su cámara, recuerden que tengo que ver que sí lo estén haciendo.